te llama mucho la atención el tema del arte, ¿no? Que Ajá. esto, que esto es algo que, bueno, aquí además hemos hablado del tema de arte digital. Es decir, como que no es, vamos, por lo menos yo he visto mucha gente que suele dedicarse a la ingeniería como que no le llama la atención el arte, ¿no? Es decir, no quiero Mm. decir que no quiero decir que sea lo normal, ¿no? Y además te quiero decir el arte, y no el arte como me gusta pintar un Rembrandt. Exacto. Sí, lo que sucede es que yo tenía mucha curiosidad pues por educación. Yo iba a un colegio que era muy bueno en humanidades y, y bueno, pues tuve la oportunidad de aprender idiomas, aprendí alemán, inglés y demás. Y bueno, pues no tenía mucho acceso, digamos, por Zaragoza, ¿no? Lo que sería la gran cultura. En Zaragoza había muy pocos museos, muy dedicados a artistas locales, pues el Pablo Gargallo, o yo qué sé, cosas así, ¿no? O Goya. O Sí. sea, llega un momento que has visto tanto Goya que ya no sabes cuánto más Goya puedes llegar a ver. Sin ofender, ¿eh? Pero porque Goya está bastante increíble, pero llega un momento que ya, pues... Sí, que es Y repetitivo, ¿no? claro, Que pues está no, hasta en la pues sopa. es una ciudad mediana que tiene poco flujo, sobre todo en los años 80, cuando yo crecí. Y, y claro, pues no había tenido acceso a determinadas cosas. Cuando llegué a la universidad me encontré con gente que tenía más cultura popular que yo y descubrí una serie de cosas que me llamaban mucho la atención y yo dije, wow, que me encantaría dedicarme a esto, pero el problema es que estoy estudiando ingeniería y se me da bien. Entonces, pues de forma estratégica decidí terminar ingeniería porque total, al fin y al cabo, pues estaba como en cuarto de carrera, me quedaba poco para terminar y me iba de Erasmus y una serie de cosas y cuando ya terminé dije, pues ahora puedo intentar el tema del arte electrónico y a ver qué tal. Lo intenté, o sea, esta oportunidad que llegó a Suecia fue justamente eso, que me ofreció hacer una pieza de arte electrónico y me pareció increíble y ya pues me metí ahí. Yo he desarrollado una cultura de este asunto a base de probar, o sea, yo no tengo una formación. Ahora ya sí, después de 25 años creo que me he leído todos los libros, pero no es lo mismo que hubiera tomado una formación con un mentor, que me hubiera guiado, ¿no? Yo pues, me enfrentaba a proyectos y me daba cuenta que me faltaba material. Claro, técnicamente pues no tenía ningún problema y traducía las requisiciones del problema de la aventura que queríamos construir a tecnología manejable y facturable y el problema era que no tenía a lo mejor la parte conceptual. Con el tiempo ya sí, con el tiempo ya es algo que ya manejo y me siento cómodo, de hecho. O sea, Sí. y de hecho cuando tenemos, la universidad tenemos yo que sé, artistas en residencia y demás, pues suelo ser yo el que les ayuda y les colabora con ellos y demás, porque manejo el lenguaje y tengo proyectos de experiencia y demás. Otra cosa es que con el tiempo, tengo que confesar que me he desencantado, porque el arte, como cualquier otro lugar, funciona a través de contactos y redes. Y las redes del mundo del arte son muy complejas, diría que más que las de la ingeniería. Y requieren pues una serie de inversión personal y yo vivo en un lugar que es bastante recóndito. O sea, Malmo Sí. está en el culo del mundo, literal. Podría estar más lejos, pero estoy Sí. bastante lejos. Entonces sí, resulta difícil manejarse, ¿sabes? Hay que estar en ciudades como Madrid o Barcelona Sí, muy céntricas, o ¿no? Londres o Nueva York o Seúl, que son lugares donde el arte electrónico, sobre todo, que es un nicho dentro del nicho, está bastante más establecido. Cuando hablamos de arte electrónico, exactamente para que Mm. la gente también se ubique, o sea, ¿te refieres a, por ejemplo, cuando entras en un museo y tienes como piezas digitales o cómo Claro, exactamente? Para que esto ahora nos ya es más hagamos una común, idea. ¿no? Si estás en España y vas, por ejemplo, en Madrid a Fundación Telefónica, ellos suelen tener piezas de arte electrónico, porque ellos, por ejemplo, han financiado durante tiempo, financiaban junto con otra gente los premios Vida, ¿no? Y cosas por el estilo. Cuando hablo de arte electrónico me puedo referir tanto a una pieza que sea casi robótica, que incluya movimiento, motores y demás, eh, como sensores o incluso pantallas, conexiones a Internet como sistema de obtención de información. Suelen consistir en piezas que son interactivas hasta cierto grado, porque a veces también conseguir hacer una buena pieza requiere también un valor estético muy complejo. Y lo interesante del asunto es que, bueno, el material digital se puede entender como un material igual que se puede entender la pintura y los pinceles y el Sí, es papel otra donde dibujas con forma de arte, ¿no? carboncillo. Claro, esta es una forma de expresión
Y otra cosa, o sea, esto es muy, bueno, estamos entrando en aguas pantanosas, amigo. Claro, no, es decir, el arte no es ser capaz de dibujar o pintar. Se le O sea, expresar, ¿no? claro, también tiene una parte muy importante que es la del reconocimiento. O sea, si yo consigo tener un estilo que cuando tú lo veas digas, ah, esto lo ha hecho Sí. Cuartielles. Bien. ¿Vale? Sí, Esto es sí. importante. Si tú escuchas, por ejemplo, un músico conocido, el momento que escuchas cuatro acordes y demás, sabes, ah, esta tiene que ser esta banda porque suena súper parecido. ¿No? En eso consiste también el arte, en crear algo que sea tan especial, aunque empleas una herramienta de expresión muy común, que la gente te reconozca, ¿no? Es como, pues, si coges Ibáñez, por ejemplo, dentro del terreno del cómic, que dibuja Mortadelo y Filemón, cuando Sí. Ibáñez dibujaba algo, sabías que era Ibáñez. Sí, la O sea, animación es muy común, sí, que tú ves, por ejemplo, ves unos dibujos o alguna animación y dices, ostras, pues son muy característicos, ¿no? Y al final tienes que diferenciarte y eso en el arte exacto, pasará mucho. pues justamente ese algo Sí. que hace que distingas uno de otro es parte del arte. Es decir, conseguir que la gente te reconozca y puede ser tantas cosas, porque un material puede ser, por ejemplo, una intervención artística, ¿no? Por tomar un ejemplo, una cosa que es bastante conocida es Cristo, que era un artista que se dedicaba a envolver edificios o islas o lo que sea. Entonces tú veías de repente un árbol en mitad de un bosque envuelto en una tela gigante, tal cual sabías que era Cristo, porque es el que envolvía cosas. ¿Sabes? Entonces ese es un Sí, poco es el algo asunto. identificativo, ¿no? Claro, entonces hay gente que ha conseguido tener realmente una, o sea, una expresión con material digital muy buena. Y entre España, de hecho, hay gente bastante conocida. En Estados Unidos también y demás. Y también se hace una cosa con el mundo del arte digital, y es que hay una parte muy importante que es la construcción de herramientas. Entonces, pues como era un campo nuevo hace 30 años, pues había que hacer herramientas para poder trabajar en ese campo. Entonces surgieron herramientas de programación como Processing o de electrónica como Arduino, que se empleaban para este tipo de cosas, ¿no? Y ahí es donde estábamos nosotros, Joder. haciendo eso. Y bueno, ya metiéndonos en el tema de Arduino, a mí me gustaría saber